En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ya está en la línea telefónica el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, quien es investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Juriquilla. Muy buenos días, gracias por habernos tomado la llamada esta mañana, doctor. Muy buenos días, Xochitl. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Oiga, pues para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo en algunas zonas, sobre todo en la zona norte, noroeste y sur del estado de Guanajuato, en torno a la presencia de algunos elementos nada favorecedores a la salud humana en el agua, y esto a propósito de que cada vez se extrae el líquido de zonas todavía muy profundas. Sí, todos estos resultados son parte de investigaciones que hemos realizado en el estado de Guanajuato desde hace ya prácticamente 20 años. Entonces, efectivamente, hemos trabajado en el norte y noreste del estado y en la parte suroeste, en acuíferos regionales, y entre los resultados que se han encontrado, pues sí es desafortunadamente la presencia de diferentes elementos químicos que son nocivos a la salud humana. Entre ellos, pues los principales que se detectaron son el arsénico, fluoruro, aluminio, hierro, manganeso, boro, entre los principales, pero los que están causando mayores problemas a la salud por la extensión de la contaminación son el arsénico y el fluoruro. Estos son estudios que se realizaron, menciona usted, hace 20 años. Es la situación que se tenía en 120 años y con base en su experiencia y en el funcionamiento de los mantos acuíferos y la situación de la explotación de estos pozos. ¿Qué tanto podría estarse agravando o qué tanto se está agravando la situación en estas zonas del estado? Todos estos problemas de contaminación se derivan de la extracción excesiva que se realiza en estos acuíferos. El problema, la dimensión del problema es que la mitad de los pozos que existen en estas regiones, y posiblemente en el estado de Guanajuato, jamás debieron haberse perforado. Dado que la situación de extracción ha continuado por las últimas 2 décadas, incluso se ha intensificado, las investigaciones de hecho continúan, no se han detenido desde hace 20 años, sino que se han actualizado muchas de ellas, y nos encontramos con que el panorama es un poco desolador en términos de que la concentración de estos contaminantes y las áreas que cubren estas zonas ya contaminadas han aumentado con el tiempo. Hemos encontrado que las concentraciones, por ejemplo, de fluoruro, que no solo tiene daños en términos de daño al esmalte, a los huesos, sino que su principal efecto es en la reducción del coeficiente intelectual en los niños. Y estaríamos hablando de cerca de 40,000 o 50,000 niños, principalmente jóvenes, en el norte y noreste del estado. Se están viendo afectados cada vez más porque las áreas que originalmente se detectaron de alrededor de 500 kilómetros cuadrados, imagínense un área de 500 kilómetros cuadrados en esta cuenca de Independencia o cuenca alta del río La Laja, se han duplicado en este periodo de 20 años. El arsénico se ha mantenido alto, no ha aumentado considerablemente, pero los daños a la salud son críticos en varias regiones de los municipios que cubren esta cuenca. Se han presentado problemas relacionados con daños a los riñones, se han abierto incluso clínicas
para atender problemas de diálisis. Ha habido trasplantes de riñón en jóvenes de 20 a 25 años, de tal manera que sí es visible el aumento de daños a la salud, daños al ambiente por el incremento de las concentraciones de estos contaminantes, ocasionados por la extracción excesiva en los acuíferos. Esta investigación realizada hace 20 años fue como, bueno, sí, ya un llamado de atención un poco tardía. Se realizaron algunas acciones pertinentes por parte de autoridades de los diversos niveles de gobierno para atender, para prever esta problemática que podría estar generándose por el consumo de esta agua contaminada por metales como el arsénico, bueno, por metales o por cuestiones como el arsénico y otros elementos. Bueno, todos estos resultados de investigación se les proporcionaron a los 3 niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipales. Desafortunadamente se ha hecho muy poco. Las acciones de gobierno han sido muy limitadas, muy pobres en general. En el caso de la Comisión Nacional del Agua, más que controlar las extracciones de agua del subsuelo, pues ha incluso permitido el incremento de más pozos. Hablaba hace un momento de que la mitad de los pozos que hay en el estado, que se estiman del orden de 20,000 a 25,000 pozos, la mitad de ellos jamás debieron haberse perforado. Entonces, las acciones de la Comisión Nacional del Agua no han favorecido el control de la extracción. En el caso de las autoridades estatales, estos resultados se conocen desde finales de los 90. Los diferentes gobernadores y secretarios de salud desde entonces a la fecha conocen todos estos resultados de las investigaciones, las actualizaciones que se han hecho de los mismos, y desafortunadamente no han actuado de manera enérgica, contundente, sobre todo ya en la parte de salud. Seguimos viendo muchas comunidades marginadas en el estado que son las más desprotegidas y a las que menos se les atiende. Dado que estas comunidades no cuentan con el dinero suficiente para poder desplazarse hacia los centros o ciudades donde se encuentran los servicios médicos especializados, pues muchas de estas familias viven en situaciones sumamente difíciles y las autoridades tampoco han atendido el problema de contaminación, tampoco los municipios. Los municipios siguen, a pesar de la responsabilidad que también llevan en el tema, no han atendido el problema en lo más mínimo. Ahí sí hay una desprotección total en los municipios. Y estamos hablando de que las 3 instancias de gobierno pues están faltando a sus compromisos constitucionales. Y se está violando derechos humanos fundamentales, que son el acceso a agua de buena calidad, en cantidad y calidad, y también a salud. Entonces, desafortunadamente no se ha actuado de acuerdo al nivel de la problemática que se enfrenta. Doctor, ¿por qué afecta más en estas comunidades y no en ciudades, por ejemplo, del corredor industrial, donde yo supondría, la extracción de agua es mayor? ¿Por qué directamente está afectando a estas zonas? ¿Esta agua que se extrae de estos pozos no llega a las ciudades del corredor industrial? También, de hecho, estamos hablando de contaminación regional, donde también los corredores industriales, ya en algunas ciudades, por ejemplo, de los corredores principales del Bajío, ya se presentan problemas de altas concentraciones de arsénico y fluoruro. En el caso de el problema principal tiene su origen en la extracción con fines agrícolas de agroexportación. En el estado se extrae aproximadamente el 80% del agua que se extrae es para consumo agrícola, para producción agrícola, mucha de ella para agroexportación, es decir, agua que no se queda localmente en el estado ni en las comunidades. Y la extensión de la extracción agrícola pues es muy amplia. Entonces, debido también a la concentración de pozos en ciertas porciones del acuífero,
desafortunadamente coincide con las ciudades principales y con, en su mayor parte, con comunidades rurales. También las ciudades están recibiendo agua contaminada, solo que en algunos casos lo que se hace es mezclar el agua de pozos que no están contaminados con pozos que sí lo están. Entonces el agua que se entrega a las ciudades, que es agua de mezcla, que normalmente reduce las concentraciones de esos contaminantes. ¿Sí es funcional, doctor, esto? Vamos, ¿sí es funcional esta combinación de agua? Bueno, mientras se mantenga por debajo de los límites críticos para consumo humano, sí. Pero muchas veces el control no es el adecuado y pues llega agua con ciertos niveles de contaminación ocasionalmente en las ciudades. ¿Es suficiente esta infraestructura o es necesaria esta infraestructura o es una buena estrategia o mala estrategia la creación de esta gran infraestructura como presas, como plantas de tratamiento, y me refiero sobre todo a la conducción de agua de largas distancias desde lugares lejanísimos? Yo considero que no es una buena solución. Al contrario, lo que se está favoreciendo es que estamos terminando con la cantidad y calidad del agua que tenemos localmente, y dado que no se cuida, que no se administra de manera adecuada, cada vez tenemos que recurrir a fuentes más lejanas para resolver el problema, y eso ha sido parte del problema en términos del incremento de la contaminación. El traer agua de otros lados presenta una solución temporal. Por ejemplo, un par de ejemplos desde el estado de Guanajuato. Se está trayendo agua de la presa de Zapotillo, se planea llevarla a la ciudad de Guadalajara y a la ciudad de León, cuando el León tiene suficiente agua para los próximos 30 años y para consumo humano. El problema de León es de que la mayor parte del agua se está utilizando para la agricultura, de agroexportación. Entonces, este tipo de obras en realidad lo que están favoreciendo es que se siga explotando el acuífero, pero que no se establezca un límite de extracción y por tanto de calidad del agua. Lo mismo sucede con la presa de Rialito en San Luis Potosí, que pretende llevar agua que de hecho ya está llegando a San Luis Potosí, y otra parte de esa presa se llevaría a las ciudades en términos de planes que están por ahí publicados, a San Miguel de Allende y a Celaya. Imagínense un acueducto de cerca de 60 y otro hasta 100 kilómetros de distancia para abastecer la parte de agua para consumo humano, porque el agua ya en los acuíferos, asociado a la extracción excesiva por los sectores agrícolas principalmente, pues están dañando su cantidad y su calidad. Entonces es un problema donde cada vez se busca agua de más lejos, pero en el fondo está ligado a un proceso de privatización, donde grandes empresas transnacionales son las que están beneficiando de toda esta problemática. Es decir, el hecho de que el agua subterránea ya no sea un recurso renovable a escala humana y estos acuíferos ya no se recarguen o se estén alimentando año con año, lo están solucionando con traer de fuentes muy lejanas y no están dándose soluciones locales en estos pozos. Así es. Y hay soluciones locales. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, estamos hablando de que al menos la mitad de los pozos no se debieron haber perforado, es decir, existe una sobreconcesión tanto de agua superficial como de agua subterránea, autorizado por la misma Comisión Nacional del Agua, porque sus criterios de apertura de pozos están basados en falsos conceptos, son conceptos erróneos que han mantenido por varias décadas y que nos han llevado a esta situación. Y en el caso del sector agrícola hay una experiencia muy importante en el INIFAP. De hecho, hay un campo de investigación aquí en el noreste del estado, en las proximidades de San Luis de la Paz, y doctor Morán.
En este centro de investigación, el maestro Ramón Aguilar, a lo largo de 20 años de investigaciones, ha logrado regenerar los suelos agrícolas de tal manera que se puede producir en condiciones actuales el doble, imagínense el doble, con la mitad del agua del subsuelo. Lo que equivaldría, simplemente al implementar esta técnica que es muy sencilla, la mitad, ahorraría la mitad del agua que se está extrayendo en los acuíferos de Guanajuato. Es una experiencia aquí en el estado y que no se está utilizando. Y la experiencia, la propuesta está demostrada y equivaldría, como le comentaba, a cerrar teóricamente la mitad de los pozos, que serían alrededor de unos 10,000 pozos en el estado, simplemente aplicando técnicas de conservación agrícola que permitiría producir el doble con la mitad del agua. Y eso no se está aprovechando. Lo conoce, de hecho es un tema que se llevó al Senado de la República en 2004-2006 y que es de amplio conocimiento por parte de gobernadores, funcionarios de las áreas agrícolas en el estado, y desafortunadamente no se está implementando ni aprovechando esta importante contribución científica. Es decir, ya ahorita en este momento hay propuestas de investigadores puestas y reconocidas para darle solución a esta problemática, sobre todo lo que tiene que ver con la extracción de agua para uso agrícola. Así es. Ahora, el uso de las plantas o la construcción de plantas de tratamiento de agua es suficiente también para utilizar esta agua y enviarla, por ejemplo, y darle un uso en los temas agrícolas. Bueno, sin duda se puede tratar el agua, se puede limpiar, concentrar estos contaminantes y permitir que el agua que se reciba tanto en el área de consumo humano como agrícola sea apta para su aplicación. Yo creo que aquí lo que se ha hecho es que todo lo que son plantas de tratamiento también está asociado a grandes intereses financieros. Tenemos un caso muy concreto en el norte del país, que es la región lagunera, donde está las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, donde se permitió la extracción excesiva del agua en el acuífero y actualmente todo el acuífero de la laguna, todo el acuífero está contaminado por arsénico. Y estamos hablando de niveles en ocasiones hasta 100 o 200 veces superiores a la de agua de consumo humano. Bueno, ¿sabe cuál es la solución que están poniendo ahora las autoridades? Plantas de tratamiento. Y esto es porque detrás de las plantas de tratamiento también hay muchos intereses financieros. El agua que se produce a través de estas plantas normalmente incrementa mucho los costos y los beneficiarios, el costo de este tratamiento lo pagan los usuarios y los beneficiarios pues son los propietarios de todas estas plantas o los dueños de la tecnología. Muchas veces, o en su mayor parte, no son empresas mexicanas, sino que son empresas transnacionales asociadas a los grandes intereses financieros. Entonces, este es parte también de los procesos de privatización que se tienen a nivel internacional y son es importante que los conozcamos para que no lleguemos a la trampa de tener que pagar plantas de tratamiento para poder tener agua de buena calidad. Todavía podemos, actuar desde diferentes áreas del conocimiento y de la práctica para que el agua reúna las condiciones necesarias para consumo humano sin tenerla que comprar o que pagar costos excesivos, entre ellos los de tratamiento. Doctor, en este tipo de estudios, ¿con qué frecuencia se realizan y quién suele participar en la elaboración de este tipo de estudios? Se refiere a los estudios de investigación. A sus estudios de investigación. De sí. Los acuíferos. De los acuíferos. De los acuíferos, estos son, en el caso de
de la universidad hay varios grupos que trabajan en los temas de aguas subterráneas. En el caso del Centro de Ciencias de la UNAM, aquí en el campus Juriquilla, participa varios laboratorios, varios investigadores, estudiantes de posgrado. De hecho, muchas de estas investigaciones se realizan también a través de tesis de maestría o doctorado, y la frecuencia, por ejemplo, de la Cuenca de la Independencia, que son 8 municipios: San José Iturbide, Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Felipe y San Miguel Allende. Hemos continuado las investigaciones con una frecuencia de 4 a 5 años. Es decir, con esta frecuencia podemos ir viendo los cambios que se dan en la disminución del agua en los acuíferos y el deterioro de su calidad. Y todo esto pues es parte de publicaciones nacionales e internacionales y de la formación de recursos humanos, a la que pueden tener acceso la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua, con el propósito de tener información y aplicar una serie de acciones. Así es. De hecho, una de los aspectos que tenemos siempre presente es de que toda esta información se transfiera a las autoridades relacionadas. Todas las publicaciones llegan a las instancias de gobierno a través de los sistemas de inscripciones que ellos tienen, a revistas y de acceso a publicaciones especializadas, pero también nosotros se las hacemos llegar. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, todas las publicaciones que se hacen las tratamos de hacer llegar a los secretarios de salud, a los gobernadores, al gobernador, y además hemos estado dando diplomados, muchos de ellos gratuitos, a la sociedad en general, de tal manera que el conocimiento científico que se genera con estas investigaciones sea transferido de manera adecuada y en un lenguaje también accesible a la sociedad en su conjunto. Entonces, ese aspecto también lo estamos cubriendo en el estado de Guanajuato. Y en materia de salud, ¿hay alguna estrategia especial, doctor, que usted ya haya identificado de atención en la zona norte-noroeste del estado en torno a la afectación que podría estar provocando el arsénico o el fluoruro? No lo hemos hecho nosotros directamente, ha sido a través de tratar de involucrar grupos especializados, en este caso médicos. Hay una institución, la ENES León, es la Escuela de Estudios Superiores de la UNAM, que está en la ciudad de León, que se acaba de integrar hace 4 años, y está generando profesionales en las áreas de odontología. Tengo entendido que ellos ya están haciendo valoraciones en el norte y noreste del estado para revisar 2 aspectos. Uno, el número de niños, niñas, adultos que están dañados en su salud por el consumo de cloruro, y otras áreas médicas relacionadas con otro tipo de cáncer, por ejemplo, pero no hemos tenido un contacto continuo con ellos. Tenemos entendido también que han participado otras universidades, pero creo que ya empieza a haber una mayor participación de los sectores de salud. Nosotros desafortunadamente no tenemos la influencia para, hacer un llamado a todas las autoridades de salud para que se integren a este tipo de situaciones. Pero yo creo que justamente los medios de comunicación como el de usted, pues son importantes en términos de la difusión de esta problemática y de llamar la atención de los sectores especializados. En el caso de San Miguel de Allende, por ejemplo, las áreas de odontología ya están revisando de manera gratuita en todo el municipio los severos daños que se tienen al esmalte de los dientes, pero también en términos de la reducción del coeficiente intelectual en niños. Y le doy el ejemplo, acaban de sacar un reporte donde 7 de cada 10 niños en San Miguel de Allende padecen fluorosis dental.
La ENES León reportó hace un par de años que 6 de cada 10 guanajuatenses padecen fluorosis dental. Y le comentaba, el daño más severo no es en los dientes, o sea, es un problema estético relacionado con un problema de masticación que tiene consecuencias en la nutrición. El problema más grave es en los neurotransmisores que dañan muchas de la comunicación entre las células, pero que reducen el coeficiente intelectual en los niños de manera irreversible. Y estamos hablando, al menos en el norte y noreste del estado, de cerca de 40,000 o 50,000 niños en esta situación. Es decir, se le está condenando a un daño neuronal irreversible. Son niños que no aprenden, que van a tener una vida complicada, a sabiendas y las autoridades saben de toda esta situación y donde no han actuado de manera adecuada. Pues doctor, le agradecemos muchísimo el habernos tomado la llamada este día. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Podríamos quedarnos aquí muchísimo tiempo platicando con usted y ayudándonos a entender qué es lo que está sucediendo en el estado y en nuestro país. Le agradecemos muchísimo. Que tenga un excelente día. Le agradezco mucho a usted y estamos disponibles cuando lo considere necesario para compartir estos temas. Muchas gracias al doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Son las 8:01 a.m. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa y regresamos con más?